del 23 al 27. ¿Cuándo lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 8, versículo del 23 al 27. Una lectura que usted se la sabe. Y vamos a compartir. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leerla en la versión Reina Valera, la versión que todos prácticamente tenemos aquí. Y dice la palabra del Señor: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz. Queremos compartirla en esta hora y que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Lo que tú no quieres hablar a través de ella, háblanos, que tu siervo escucha. Aquí estamos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es digna de ser recibida entre todos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Amén. Póngase ahí cómodo. Dios le bendiga a los que están aquí en esta noche. Levante la mano conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora voy a escuchar tu palabra. Señor, no quiero ser oidor olvidadizo. Repita conmigo: no quiero ser oidor olvidadizo, sino quiero ser hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a los que están aquí en esta noche en la casa del Señor. Amén. Nosotros estamos en el tercer mes del año 2026. El tercer mes. Estamos en el mes de marzo. Ya entramos en el mes de marzo. Estamos en el tercer mes del año 2026. Amén. Los días van pasando rápido. Los meses van pasando rápido. Estamos al tercer mes. Usted cierra los ojos y lo abre y ya vamos a estar en el cuarto mes, quinto mes, y se fue prácticamente el año. Pero que este año no sea el mismo que el año pasado. Nosotros tenemos que provocar que este año sea un año nuevo, un año diferente. Amén. ¿Sí o no? Pero va a depender de nosotros. Así que los tiempos van pasando rápido. Así que dile al que está a tu lado: hay que aprovechar los tiempos. ¿Cuánto saben que hay que aprovecharlo? Hay que aprovecharlo, hermano. Hay que aprovechar los tiempos. Bien, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema que quiero compartir con ustedes de este mensaje. Es: no tenga temor, Jesús está en tu barca. Y a su nombre. Ese es el tema que quiero compartir con usted. No tenga temor, Jesús está en tu barca. ¿Cuántos saben que no hay que tener temor? Jesús está con nosotros. Amén. Y quiero predicarle bajo ese tema en esta hora. Voy a introducirme aquí en algo aquí que escribí. La Biblia dice que entrando en la barca,
conforme a la palabra que leímos, dice que los discípulos entraron juntamente con Jesús en la barca. La villa de Capernaum estaba junto a la costa del mar de Galilea. Jesús, como muchos galileos, estaba familiarizado con lo que era la barca, la pesca. Solían hacer en diferentes lugares, como en los lagos y los mares. Los discípulos tenían costumbres y vivencia de lo que era pescar, salir a pescar. Dice la palabra del Señor que Jesús, en el versículo 8 que leímos, mire lo que dice aquí, capítulo 8, versículo 23, y entrando en la barca, ¿quién? Sus discípulos le siguieron. Y cuando ellos entraron a la barca, Jesús con sus discípulos, el problema dice que se levantó, que presenta esta escritura es que se levantó en el mar una tempestad. El mar de Galilea, que era el mar de Galilea, los discípulos estaban acostumbrados a pescar en uno de los lagos más grandes, que era el lago de Genesaret, pero también estaban acostumbrados a pescar en el mar de Galilea, ya era un mar abierto. Amén, era mar. Y dice que cuando ellos entraron, Jesús entra con sus discípulos en la barca, inmediatamente se levantó una tempestad. Esa tempestad que se levantó, los discípulos estaban acostumbrados a ver esa tempestad que se levantaba, o los vientos que eran fuertes. Eso no era para ellos algo extraño, porque estaban acostumbrados. Cuando tú estás acostumbrado a hacer algo, no te va a sorprender lo que se hace, porque ya tú estás acostumbrado a hacerlo. Los discípulos, la mayoría de los discípulos eran pescadores. Usted sabe lo que habla la palabra cuando Jesús lo llama. Pero mira lo que vamos a ver aquí, algo interesante aquí en esta hora. ¿Cuántos quieren aprender un poco de la palabra? Vamos a ver algo interesante aquí que el Señor me revela. Yo he predicado no tanto de esto, de vez en cuando, no mucho. Pero hay algo que quiero compartir con ustedes especial aquí, algo especial. Y dice que se levantó la tempestad. Si le preguntamos a algún marino, los marinos, de repente si yo me meto a un bar, me agarro una lancha y me voy al mar y se levanta una tempestad, para mí es algo, hermano, extraño. Yo nunca he vivido tempestades de esa manera en una mar. Uno, porque no soy marino. Dos, porque nunca he vivido hermano, pescando en los mares. Yo no sé ni agarrar una catarnica o ninguna sardina. Nunca en la vida he hecho eso. Y para mí eso puede sonar un poquito extraño, pero para los discípulos eso no era extraño. Diga conmigo, eso no era extraño. Eso era algo cotidiano que ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Pero la actitud que ellos tienen aquí muestra lo contrario. Ahora les voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que se levantó una tempestad. Amén. Ellos conociendo eso, parecían como si fueran principiantes o pichón de marino. Y eran ya hombres que eran pescadores, tenían sus lanchas, sus barcas. Pero dice que aquí se levantó una tempestad tan grande que la cubría la barca, pero dice la palabra del Señor que cubría la barca. La tempestad era tan grande que cubría la barca. Pero dice la palabra del Señor, pero ahí en la barca estaba alguien. ¿Quién estaba en la barca? Jesús. ¿Y Jesús estaba qué?
dormido, dice la palabra del Señor. Estaba dormido ahí. Y a su nombre. Ahora, cuando los discípulos vieron esta tempestad que era tan grande, la Biblia dice que ellos se atemorizaron en gran manera y gritaron como un hombre pecador que están acostumbrados a estar en la mar, en mar abierto. Se atemorizaron, tuvieron temor y comenzaron a gritar. Eso suena raro. Yo le preguntaba a Robert, nuestro hijo que está por allá viajando, y viaja en un barco grandísimo. Y yo le preguntaba a Robert, y Robert me decía, yo le estaba preguntando y decía, Robert, el barco que tú estás es tan grande. Cuando usted está en mar abierto, ustedes han vivido tempestades y tormentas fuertes. Y yo le digo, pero ese barco no es afectado porque es un barco tan grande, dice Robert, tan grande. Ese barco en medio de la mar pareciera un juguete, porque la mar es un monstruo. Pero nosotros estamos acostumbrados ya. Todo marino se tiene que acostumbrar, porque ese es su trabajo. Eso es lo que hacen a diario. Pero ¿por qué ellos se atemorizaron en gran manera y comenzaron a gritar? Porque hay una razón, y a su nombre. Hay una razón por qué ellos se atemorizaron y comenzaron a gritar fuerte. Escuche. No es que ellos le tuvieron temor a la mar. No es que ellos le tuvieron temor a la tormenta o a la tempestad. Ellos tuvieron temor de morir. Y a su nombre. Si hay algo que atemoriza al hombre, es cuando están a punto de morir. ¿Y están aquí, hermano mío? Usted puede ser muy machito y que yo no sé, pero cuando le ponen una pistola en la cabeza, lo primero que a usted le viene es temor de que lo maten. ¿Están aquí, hermano mío? Hay algunos que dicen, a mí no me importa que me ponga una pistola, espérese, se la pongan para que vea. Ellos no le tuvieron temor a la mar. Pregúnteme por qué, pastor, pregúnteme por qué. Porque ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos no le tuvieron temor a los vientos, ellos estaban acostumbrados a eso. Pero hubo algo que lo invadió a ellos. ¿Qué fue? El temor de morir. ¿Quién se quiere morir aquí? Hay algunos locos que dicen, sí, yo me quiero morir. ¿Aló? Pero nadie se quiere morir. Nadie se prepara para la muerte. ¿O aquí habrá alguien preparado para la muerte? Nadie se prepara para la muerte. Hay algunos hermanos sí que se preparan, hermanos que es un caso aislado, que sí ya compraron su ataúd, ya compraron su pedazo de terreno, ya ellos están preparados para la muerte. Pero hermano, ese es un caso que sale así, hermano. Pero nadie se prepara y va a comprar su ataúd y va a comprar, hermano, su pedazo de terreno para decir, ya tengo mi ataúd y tengo mi pedazo de terreno para que venga, cuando venga la muerte, me muero. Nadie quiere morirse. O aquí habrá alguien que se quiere, nadie dice amén. O aquí habrá alguien que se quiere morir. Entonces, hay cosas que van a invadir nuestra vida. Y a su nombre. Hay cosas que no van a invadir nuestra vida en temores, pero sí hay cosas que van a invadir nuestra vida en temores. Amén. El temor al fracaso. ¿Cuánto de repente tienen temor a fracasar en algo? Hay temores que invaden. El temor al fracaso, el temor a fracasar en un negocio, a fracasar en un matrimonio, a fracasar, amén, en un trato, a fracasar en tantas cosas. Hay temores que nos invaden. Y cuando vienen los temores a nuestra vida, hermano,
Los temores son los que van a hacer que nosotros comencemos, hermano, a menguar de muchas cosas. Son los temores. Hay mucha gente que por temor, amén, no dan un paso a buscar una meta, un sueño o algo en su vida por temores. Hay gente que por temores no son emprendedores, no emprenden nada porque tienen temor a fracasar en el camino. Hay gente que por temor nunca intentan hacer nada, y a su nombre. El temor invade tanto a la gente que lo lleva, hermano, a paralizar al hombre y a paralizarlo. Y entonces el hombre comienza a, hermano, a tener actitudes que no son, hermano, agradables a Dios y a su nombre. Escuche, actitudes que no son agradables a Dios son los temores. Ahora, los temores agarraron a los discípulos. El temor agarró al discípulo, invadió a los discípulos y lo invadió el corazón de los discípulos, que Jesús estaba tan asombrado de ellos, a ellos tener temor a lo que estaba pasando en medio de la tormenta, y a su nombre, en medio de la mar, cuando se levantó la tormenta. ¿Están aquí, hermano mío? ¿Se fueron? ¿Están aquí o se fueron? Si se van no importa, porque aquí tengo a 2 talladores. Así que tranquilo. Entonces lo que yo quiero en esta noche enseñarle a usted es qué tenemos que hacer, cuál es nuestra actitud cuando tenemos que enfrentarnos a los temores. ¿Aló? ¿Aquí alguien ha tenido temor alguna vez? Levante la mano. Hemos tenido temores. Ahora, ¿cuál es mi actitud cuando yo me tengo que enfrentar a los temores? Le voy a enseñar algunas 3 cositas aquí y nos vamos. Y a su nombre. Lo primero que tenemos que entender, nosotros como creyentes, hombres, mujeres de Dios que estamos aquí, que siempre Satanás va a querer que nosotros, hermanos, menguemos o declinemos hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los temores no vienen para darte una caricia. Los temores vienen para sacarte del propósito de Dios. Lo voy a repetir. Los temores no vienen para darte una caricia, para, hermano, decirte todo está bien. Los temores vienen para que tú, hermano, te apartes del propósito que Dios quiere que tú alcances. Para eso nadie dice, pero Dios mío, ministro, golpea esa batería o te lanzo el micrófono. O sea, hermano, nosotros tenemos que entender que los temores vienen para que tú no alcances el propósito que Dios tiene contigo. Los temores no vienen para decirte que bien, mira, ahí te voy a atemorizar porque Dios te va a bendecir o tú vas a alcanzar. Los temores vienen para que tú quites la mirada de Dios, para que tú te aportes el propósito de Dios y para que tú, hermano, tu fe se decaiga en medio del, hermano, del temor. Hay alguien que dice amén a eso. Pero Dios lo que quiere es que cuando vengan los temores, tú no tengas temor a lo que te tengas que enfrentar, porque tú te vas a enfrentar a muchas cosas en este caminar, pero hay algo que te tiene que respaldar, y a su nombre. ¿Y qué es? Es no tener temor a nada. Los temores infunden vapor, terror, miedo. Los temores paralizan, los temores estancan, los temores, hermano, te atrasan. El temor viene de parte del diablo, que no es el temor ágape, sino el temor, hermano, vapor, horror, miedo, que eso no viene de parte de Dios, y a su nombre. Y la batalla que Jesús tuvo con sus discípulos no fue por el viento, no fue por las tormentas. ¿Por qué, pastor? Porque las tormentas y los vientos, nosotros que estamos navegando en este caminar, las vamos a tener siempre. Todos los que estamos aquí siempre vamos a pasar por tormenta, siempre vamos a pasar por viento, siempre vamos a pasar, hermano, por mareas y por olas que se van a levantar. Y como nosotros ya somos, hermanos, navegadores, ya somos, hermanos, marineros ay, Dios mío, tenemos que saber que todo tiempo vamos a estar en tormenta.
En todo tiempo vamos a estar, hermano, en los vientos que se van a levantar. Siempre. Dile que está a tu lado, eso es siempre. El creyente ya tiene que saber que eso lo vamos a tener que. Dígalo fuerte. Ay, de usted como el que le falta comer. Lo vamos a tener siempre. Si no entendemos eso, entonces vamos a tener, el temor va a ser nuestro amigo y nuestro aliado. Y a su nombre. Si no entendemos eso, Jesús no le reprochó a sus discípulos por los vientos, ni por la marea, ni por la tormenta. Él no le reprochó por eso. Cuando usted lee con entendimiento la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de que Jesús no le reprochó por el viento, por lo que se levantó. Jesús no le reprochó a sus discípulos por eso. ¿Aló? ¿Están aquí? Jesús le reprochó fue por lo que infundió en la vida de ellos. Jesús no nos ha dado espíritu de cobardía. Jesús no nos ha dado espíritu de temor. Y a su nombre, Jesús nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio. Dígalo fuerte, y de dominio. Y de dominio propio, hermano mío. Usted y yo no podemos tener temor de nada. Segunda de Timoteo 1:7 dice que afirma que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hay un espíritu que se mete en la vida de los discípulos y en la vida del creyente. Y ese espíritu, cuando se mete en la vida del creyente, amén, incapacita al creyente, deshabilita al creyente, y a su nombre, hace que el creyente esté estancado y no lo lleva a alcanzar los propósitos que Dios tiene con usted y conmigo. Porque los propósitos que Dios tiene con usted y conmigo son grandes. Entonces ese es un espíritu que se mete para inhabilitarnos. Amén. ¿Qué hizo el temor? Inhabilitó a los discípulos. Pero el temor no te puede inhabilitar. Tú tienes que reprender al temor. ¿Aló? Tú tienes que reprenderlo. Tormenta vamos a tener. Problemas vamos a tener, batalla vamos a tener, lucha vamos a tener. Hermano, bienvenido al camino hermano, del sufrimiento y el dolor. Aquí vamos a tener batalla, aquí vamos a tener, hermano, guerra, aquí vamos a tener pleito, aquí vamos a tener contienda, aquí vamos a tener, el diablo mismo se va a levantar, pero no tengas temor porque Dios está en la barca. Y mientras que Dios está en tu barca, algo Dios va a hacer a tu favor. Y a su nombre, y a su nombre. Pero ¿qué hace el temor? Ahí va otra. El temor, escucha, el temor te lleva a que se te olvide con quién tú estás caminando y quién está contigo. ¿Están aquí, hermano mío? El temor te blanquea la mente. El temor, hermano, te pone la mente en cero. Los discípulos, no había ninguna razón por la cual ellos se atemorizaran. Ni por los vientos, ni por lo que se levantó, ni nada. Y lo otro, ellos venían de ver milagros y a su nombre. Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. ¿Cómo que ahora ellos no saben con quién está caminando? Habían sucedido varios milagros. Jesús había sanado al criado del centurión y a su nombre. Suelta la palabra y mi criado sanará. Jesús había sanado a la suegra de Pedro y a su nombre. Jesús había sanado, hermano, a algunos leprosos. Jesús venía a hacer milagros y a su nombre. Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. ¿Por qué muchas veces nosotros dejamos que los temores no nos lleven donde Dios no quiere, donde Dios quiere? Porque muchas veces, número uno, no hemos aprendido a confiar en Jesús. A nosotros como creyentes nos falta confiar más en Jesús.
Necesitamos confianza en Él. Ellos, hermanos, habían visto milagros, habían visto maravillas, tantos milagros. De aquí hacia atrás, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6 y a su nombre, capítulo 5. Los discípulos habían visto muchos milagros, pero ¿qué hizo el temor? El temor le borró la mente, el temor, hermano, lo atemorizó, hermano, lo paralizó, lo hizo a que ellos comenzaran a gritar. Unos hombres que conocían de mar, conocían de viento, que conocían de tormenta. ¿Cómo es que, hermano, un viento y una tormenta lo va a poner a ellos? A que ellos, hermanos, comiencen a desconfiar de quién está con ellos. Hermano, no hay nada ni nada en esta tierra que te puede llevar a desconfiar con quién tú estás caminando. Estamos caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conmigo no camina cualquiera. Conmigo camina el más grande de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Hay alguien que dice amén a eso. Pero el temor te lleva a que tú desconfíes. Ahí va otra. El temor hace que tú desconfíes y no tengas confianza en el Señor. Es una batalla cuando el temor viene. El temor nos lleva a desconfiar. Jesús batalló con los discípulos. A veces nosotros tenemos que batallar con la gente dentro de las iglesias. Tenemos que batallar porque hay mucha gente que son inundados y atrapados por los temores. Pero lo primero que tenemos que entender es que saber con quién estamos y que el temor no nos borre los pensamientos, no nos borre, amén, la confianza en Jesús. A Jesús le irritó eso. A Jesús, hermano, lo puso no molesto, sino que no le gustó la actitud de los discípulos. Que la actitud que nosotros tengamos hacia el Señor no le desagrade. Que nuestra actitud hacia Jesús sea agradable. Que cuando usted esté pasando por una tormenta, usted diga, yo sé en quién estoy confiando. Cuando usted esté pasando por una adversidad, usted diga, yo sé en quién estoy confiando. Cuando usted esté pasando por una prueba, usted diga, yo sé en quién estoy confiando. Cuando usted esté pasando por ola y tormenta, usted diga, yo sé en quién estoy confiando. Hay alguien aquí que diga amén a eso. Y cuando tú sabes en quién tú estás confiando, allá arriba hay uno que dice, yo voy a mi hijo porque él no desconfía en mí y en cualquier momento él de repente vendrá sobre ti. Yo vine a decirle a alguien esta noche que viene un de repente para alguien que confía en Dios. Alguien que diga, yo sigo confiando, aunque esté pasando por tormenta, aunque esté pasando por necesidad, aunque esté pasando por prueba, yo confío en aquel que me llamó. Yo vine a decirle a alguien que le digas a tu tormenta y le digas a tus adversidades, yo tengo un Dios más grande que cualquier tormenta y que cualquier adversidad y que cualquier viento que venga. Yo tengo un Dios grande y a su nombre yo confío en Él. Hay alguien aquí que confía en Él también. No confía en usted, confía en Él. Porque hay gente que confía más en Él que en el mismo Jesús. Pero aquí no, eso en otro lado. Yo no confío en mí. Yo confío en el grande. Yo quiero que alguien esta noche entienda, tú no estás caminando con cualquiera. A la iglesia le falta tener más confianza en el Señor. Cuando tú confías en el Señor, hay cosas que se van a manifestar en nuestra vida. El salmista nos enseña en el Salmo 4:8 aprender a confiar en el Señor. Póngame Salmo 4:8 ahí. Si nosotros no aprendemos a confiar en el Señor, hay cosas que van a venir y nos van a atormentar. Pero el salmista dice, Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Pero léalo, hermano.
Si usted, hermano, no confía en el Señor, usted no va a poder vivir confiado en Él. Cuando confiamos en el Señor vamos a tener paz. ¿Por qué Jesús estaba en medio de la tormenta dormido? Porque cuando tú confías en el Señor, tú vas a tener paz. No vas a andar atribulado. Hay gente que andan atribulada. Dile que está a tu lado, no andes atribulado. Confía en el Señor y Él hará, y a su nombre. Vamos a tener paz. Vamos a tener paz en medio de la tormenta, y a su nombre. Pero cuando el creyente no aprende a confiar en el Señor, cualquiera cosa lo atormenta. ¿Están aquí? Dile que está a tu lado, nada te puede atormentar. Así desde lejos, porque están lejos la gente. Nada te puede atormentar. La confianza en el Señor me lleva a mí a saber que en cualquier momento Dios puede hacer algo a mi favor. Que yo no me voy a quedar como yo estoy, porque yo sé quién está caminando conmigo. Jesús le dio a sus discípulos, vamos a la barca. Ellos entraron a la barca con Jesús. Ellos tenían que saber que Jesús estaba ahí con ellos. Ellos tenían que saber que Jesús hace milagros. Ellos tenían que saber que Jesús no era cualquiera, y a su nombre. Pero ellos aprendieron ahí algo. Amén. Porque a veces, hermano, las circunstancias nos tienen que llevar a aprender algo. Jesús estaba dormido, ¿estaba qué? Dormido. Ellos reconocieron que Jesús era humano también, que había una humanidad en Jesús, el cansancio. Aló. A veces la gente piensa que uno no se cansa, hermano. Nos cansamos porque somos humanos. Jesús era 100% humano y 100% divino. El cansancio también lo agarraron. Ellos aprendieron la humanidad de Jesús. Jesús estaba dormido, pero Jesús sabía en quién descansaba, en su Padre Celestial. Cuando tú aprendes a descansar en Dios, hermano, tú vas a vivir confiado. Nadie dice amén a eso. Escuche, hermano, escuche. Está aquí, hermanos. Tenemos que aprender a confiar en Él. El problema es que no hemos aprendido a confiar en Jesús porque no le hemos conocido en verdad. Y vienen los temores y nos arrastran. Pero cuando tú conoces bien quién es Jesús, nada te va a arrastrar. Y eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. Dile que tú lo aprende a confiar en Jesús. Pero para aprender a confiar en Jesús hay que aprender a conocerlo primero. Si la gente no conoce de Jesús, entonces la gente no va a aprender a confiar en Jesús. Primero hay que conocerlo. Hay gente que no conoce a Jesús todavía. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos a Jesús, entonces nosotros, hermanos, vamos a aprender a confiar en Él. Y a su nombre, esa es la primera actitud que tengo que tener. Una actitud de confianza hacia Dios. Confía en Él y Él hará. Lo segundo que podemos aprender aquí. Jesús estaba, hermano, dormido. ¿Estaba qué? Durmiendo. Estaba durmiendo, estaba confiando en el cuidado del Padre y en el amor del Padre. Él podía dormir tranquilo. Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque en ti, Jehová, me hace vivir, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Salmo 4:8. Apréndase los Salmos 4:8. Cuando usted y yo aprendemos a vivir confiado, entonces ¿qué tenemos? Paz en medio de la tormenta. Los discípulos estaban, hermanos, encerrados en medio de que estaban huyendo, estaban medio atormentados. A Jesús lo habían matado. Jesús había resucitado el tercer día. Los discípulos estaban, hermanos, se reunieron, pero dice la palabra del Señor, estando la puerta cerrada, Jesús entró, aló, y le dio a los discípulos, paz a vosotros.
¿Aló? Porque muchas veces las circunstancias que vivimos nos llevan a perder la confianza en Jesús. Pero Jesús se le aparece a sus discípulos y dice: paz a vosotros y a su nombre. No podemos perder la confianza por lo que vivimos. No pierda la confianza por lo que está pasando en su vida y a su alrededor. Manténgase confiando. Gracias por lo que dicen amén. Porque cuando usted se mantiene confiando, usted le está diciendo al Señor: aquí estoy esperando que tú hagas algo por mí. Cuando tú te mantienes confiando, tú le dices: aquí estoy esperando todavía, y a su nombre. El salmista por eso decía: pacientemente esperé Jehová. Él oyó mi clamor, y a su nombre. Cuando tú, hermano, aprendas a confiar en Dios, esa actitud le agrada al Padre. Lo voy a repetir: esa actitud le agrada al Padre Celestial. De que haya gente que le confíen, que confíen en Él. Levanten la mano los que confían en Dios aquí. Seguro. Seguro que usted confía en el Señor. ¿Qué hace la tormenta? ¿Qué hacen los vientos? ¿No infunde? Diga conmigo: temor. ¿No infunde? Temor. ¿Y el temor qué hace? El temor mata tu fe. Escuche, el temor mata tu fe, o mata en lo que tú has creído. Entonces nosotros, hermanos, cuando viene eso, entonces Jesús le dice algo a sus discípulos. Mire lo que Jesús le dice a ellos. Le dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. ¿Qué? ¿Sálvanos qué? Perecemos. Ellos no tenían temor por la tormenta. Ya le dije, ellos tenían temor de la palabra perecer. ¿Qué quiere decir? Morir. Lea la Biblia con sabiduría y con entendimiento. La palabra perecer es morir. Sálvanos, no. Sálvanos del viento. No, ellos no dijeron: maestro, sálvanos del viento, o sálvanos de la tempestad o la tormenta. Ellos dijeron: sálvanos porque perecemos mientras Cristo esté en la barca. A los que se están durmiendo, escuche: mientras Cristo esté en la barca, a los que están chateando, escúcheme, los que están viendo Netflix, mientras Cristo esté en la barca, tú no vas a morir nunca. Mientras Cristo esté en tu barca, tú no vas a perecer. Mientras Cristo esté en tu camino, no le tengas temor a la muerte. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es ganancia y el morir es ganancia. O sea, que muera o viva, soy del Señor y a su nombre. Aleluya. Hermano, no hay que tenerle temor a las tormentas. Ninguna tormenta viene para que tú mueras. Ninguna adversidad viene para que tú mueras. Inclusive las tormentas vienen para que tú te hagas ¿qué? Para que tú te hagas fuerte, y para que tú te hagas grande, y para que tú crezcas, y para que tu fe se desarrolle. Las tormentas vienen para que tú seas un hombre y una mujer de Dios. Ninguna tormenta viene para matarte. Dile al que tiene a tu lado: ningún viento viene para matarte. Es más, vienen para ayudarnos a crecer, para que se desarrolle en nosotros el creer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras Jesús esté ahí. No, si Jesús no está, entonces sí tienes que tener temor, porque ahí te vas a morir físicamente y te vas a morir espiritualmente. Pero mientras Jesús esté en nuestra barca, dile que está a tu lado: de que hay que temer.
¿De qué hay que temer? Dice el salmista. A millares, no. Vendrán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas no temeré. ¿De qué hay que temer? Cuando tú eres un hombre que confía, amén, que eres de fe, nada te puede sacar. No permita que las condiciones que vivamos te lleven a dudar de lo que Dios pueda hacer. A veces nosotros como creyentes, muchas veces las condiciones que vivimos en el momento nos lleva a dudar de lo que Dios pueda hacer. ¿Están aquí? Lo que vemos, lo que vivimos, nos lleva a dudar y decimos, ¿será que Dios no quiere nada conmigo? Dios quiere lo mejor contigo, lo mejor para ti y lo mejor para mí. ¿Será que Dios se olvidó de mí? No, Dios no se olvida de nadie. Gracias por lo que dicen amén. Dios no se olvida de nadie. Nunca permita que tu fe mengüe, que las tormentas maten tu fe, que las circunstancias maten tu fe. Nunca permita, amén, sea el problema más grande que tú estés viviendo. No permita que tu fe se vaya al piso. Sea la adversidad más grande que tú estés pasando, la tormenta más grande que estés viviendo, no permita que la fe mengüe. ¿Están aquí, hermano mío? Ahora Jesús tuvo que pelear con el temor de ellos. Le dijo, ¿por qué temen? Y después le dice, hombre de poca fe. Ahora tuvo que pelear con ellos, amén, hablar a ellos, porque también en medio de la tormenta el miedo se apoderó de ellos, que también hizo que la fe se fuera. ¿Aló? ¿Están aquí, hermano mío? Que la fe, se perdió la fe. Aquí a alguien se le ha perdido la fe. No, a nadie. ¿Usted está segura que a nadie? Hay gente que ya perdieron su fe. Y la fe la perdieron. Que ya, hermano, le da igual si buscan de Dios o no buscan de Dios, si vienen a la iglesia o no vienen a la iglesia. Es porque ya la fe la perdieron. Pero la fe me lleva a creer en Él. La fe me lleva, hermano, a poner mi mirada en Él. La fe me lleva, hermano, a tener puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe me lleva a mirarlo a Él y no mirar el viento, no mirar la tormenta. La fe me lleva, hermano, a mirarlo a Él, no mirar el mar, no mirar los vientos que se levantan. La fe me lleva, hermano, a mirarlo a Él, sabiendo que Él está ahí conmigo. La fe me lleva a mirar a Jesús. Por eso Hebreo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La fe me lleva a mirarlo a Él. Hay alguien aquí que dice amén a eso. La fe me lleva a mirarlo a Él, no mirar otras cosas. Pero la tormenta, los vientos, los huracanes que vienen a nuestra vida nos llevan a que nuestra fe se desaparezca. Hombre, ¿por qué dudaron? Si yo estoy aquí con ustedes, todo aquel que confía en el Señor nunca va a dudar de que Dios está ahí. Hermano, nosotros nos vino una tormenta de nieve viajando de Maryland hasta Nueva York. Escuche, tormenta de nieve. Nos agarró la nieve. Dios mío. Y esa era nieve que caía y nieve que caía y la nieve no paraba. Y yo nunca, hermano, había estado en una tormenta de nieve. Y yo decía, Dios mío, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y íbamos en la calle, hermano, rumbo hacia Nueva York. Y de repente el carro nos patinó.
La sangre de Cristo tiene poder. La calle se convierte en hielo. En hielo. Y como estaba cayendo apenas la tormenta, no estaban los camiones, los tractores o carros que le ponen eso lo que usan los tractores para recoger la tierra. Apenas estaba empezando la nieve, o sea, los carros se estaban preparando para salir, hermano, a quitar todo. O sea, nosotros estábamos encima de la nieve. El carro iba, hermano, iba manejando encima de la nieve que ya estaba hielo. Nosotros íbamos rumbo hacia Nueva York de Maryland. Y el carro, yo dije, Dios mío, esto, Yendri, ¿qué fue? En la nieve, pastor, la nieve, aquí no hay de otra. ¿Seguimos o paramos? Si paramos, aquí vamos a amanecer tapado de nieve. ¿Aló? Escuche esto. Si paramos en el camino, nos metemos en algún lugar, el carro va, hermano, a amanecer 2 días que hay que buscar, no sé, tractores para que saquen toda la nieve encima. Entonces aquí no hay otra, seguir caminando. Bueno, en ese momento nos llama la pastora. Íbamos rumbo. Vamos a una. La pastora nos llama, vamos. La pastora oró por nosotros y nosotros oramos. Vamos encomendando a Dios, porque aquí el único que nos puede ayudar es Dios. Vamos a confiar en Dios. No podemos parar porque de alguna manera vamos a morir. Si paramos, morimos, hermano, congelados. Así que vamos para encima, hermano. Y la pastora cerró y nosotros, hermanos, seguimos. Hermano, en una vuelta nos patina el carro. Perdimos el control. El carro dio 5 vueltas. Y yo le decía, Yendri, frena, ministro, frena, ministro. Y Yendri me dice, pastor, pero estoy frenando, pero no agarra nada. Yo, ministro, pero métele el pie fuerte. Hermano, y el carro dando vuelta, y el carro dando vuelta, y el carro dando vuelta. Y yo le digo, Señor, en tu mano estamos. Y de repente el carro, ¡pum! Y a su nombre. Se paró el carro, hermano. Y no venía ningún camión, nada. Y dice Yenderi, gracias que nos encomendamos al Señor. Mientras el Señor esté en nuestra barca no vamos a morir. Y a su nombre. Porque ahí vamos a mantener nuestra fe. Hermano, y seguimos. Y cuando de repente íbamos a seguir, entraron los camiones. Escucha, entraron los camiones a quitar todo el hielo, a rasparlo. Y nosotros nos fuimos detrás de los camiones. Porque si no llegan los camiones, no vamos a aparecer, porque el Señor está con nosotros. Ya nos encomendamos a Dios. Aló, ya estamos ahí. Tenemos fe. Ya no pusimos la mirada en las tormentas, ya la pusimos en Dios. Y a su nombre. Hermano, y yo estoy aquí hoy contando este testimonio porque mientras Jesús esté en tu barca, tú no vas a morir. Escuche, hermano, escuche. Usted sabe cuántos carros nosotros vimos desbaratados y estrellados porque se fueron así. Y nosotros con una llanta lisa, que era la que nos estaba dando problemas, llegamos hasta Nueva York. Porque Dios nos guardó. Porque nuestra fe no la pusimos en la tormenta, la pusimos en Dios. Y cuando tú pones la fe en el Señor te va a guardar. Y te va a llevar a tu destino. Hay un destino que Dios tiene para ti. No ponga la mirada en la tormenta. No deje que la tormenta mate tu fe. Pon la mirada en Jesús. Y eso te va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Aló. Cuando tú pones la mirada en Jesús, Él tiene la capacidad para detener la tormenta en medio de tu vida. Cuando tú pones la mirada en Jesús, Él va a tener la capacidad.
La capacidad que tú no tienes y que yo no la tengo, Él la tiene. Era más difícil, escuche, era más fácil, escuche, Jesús tratar con las tormentas y el viento que tratar con los discípulos. Escuche esto. Era más difícil para Jesús tratar con los discípulos que tratar con las tormentas y el viento. Jesús tenía control de la tormenta y el viento, pero no tenía control de la gritadera que tenían los discípulos. ¿Aló? Jesús tiene control de la tormenta y el viento, de lo que se levanta en nuestra vida, pero Jesús quiere que tú te calles para Él poder hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Y a su nombre. Jesús primero tenía que reprender a los discípulos y dijeron: cállense, dejen de gritar. Le van a tener miedo a una tormentita y un viento en el mar. Tuvo que primero tratar con ellos, porque Jesús sabía que Él tenía control de los vientos y de la mar. Jesús tiene control de las cosas que se levantan en medio de tu vida. Pero primero Él tiene que tratar contigo. Nadie dice amén aquí. Tiene que tratar con nuestra incredulidad. Tiene que tratar con nuestra desconfianza. Tiene que tratar con nuestra gritería y nuestro llanto. Tiene que tratar con nuestra mala maña. Tiene que tratar con nuestras cosas que más gritamos, que no dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer, y a su nombre. Más difícil para Él era callarle la boca a los gritones que estaban atemorizados. ¿Qué le dice? A la viento de la mar: cállense. Pero usted nunca va a dejar de gritar y de llorar y de quejarse y decir: Dios se olvidó de mí, Dios no me mira, Dios no me ve. Cállate, callémonos, y a su nombre, para que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces Dios brega más con nosotros que con lo que se levanta en nuestra vida. Porque usted, ahí está, mira el gigante, mira la bruja, mira el hechicero. Cállate. Sigue confiando que Dios puede taparle la boca a las brujas, a los hechiceros, a los santeros, a los guerreros. Y Dios puede hacer lo que tenga que hacer contigo, y a su nombre. ¿Están aquí? Vamos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que dice amén en esta hora. Jesús tuvo que pelear con la incredulidad de ellos y también con la incredulidad de nosotros. Con eso es lo que Jesús tiene que pelear. Mire, hermano, cierro con esto. Las adversidades que tú vives y que yo vivo y que pasamos, eso no es nada para Jesús. El problema eres tú y soy yo. Para Jesús no hay límite. Usted y yo sí le ponemos límite a Jesús por nuestra incredulidad, por nuestra desconfianza, por estar haciendo ruido y no dejar que Jesús haga lo que tenga que hacer. ¿Hay alguien que entendió algo aquí? Ellos, cuando vieron que Jesús reprendió los vientos, al instante se hizo bonanza. Escuche, al instante. ¿Cuánto tiempo Jesús peleó con los discípulos? ¿Cuánto tiempo Jesús tuvo que hablar con ellos y decirles cuál es el temor, cuál es el miedo que usted tiene? Usted no sé que son, hermano, ahí hubo una distancia. Usted no que son marinos, ahora están llorando. Usted no que son los mejores pescadores que viven en la mar y están llorando. ¿Y ahora qué? Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús reprendió los vientos, la mar, y a su nombre, dice que al instante, diga conmigo, al instante se hizo bonanza. Al instante Jesús va a hacer lo que tenga que hacer contigo. Ponte de pie en esta noche, pero tienes que decirle al Señor. Hay alguien que en esta noche dice: Señor, ayúdame.